que lo que van a tener que hacer es hacer una copia y corregir los CN en función de las condiciones de humedad antecedente y 1 y 3. Que eso, si se... Vamos a ver, yo les traigo esto acá. Que eso... Espérenme un segundo que llegue. Lo van a corregir con estas fórmulas que les presentó Rodolfo en la teoría a partir del CN calculado para la condición 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a calcular con el valor de CN que tienen, el valor para la condición antecedente 1 y para la condición antecedente 3, y van a copiar el modelo, cambiarle el CN y correrlo de vuelta, digamos. Eso es todo lo que tienen que hacer y, bueno, después tendrán que sacar las conclusiones respecto de eso. Entonces eso sería el segundo punto, que eso se los dejo para hacer ustedes porque una vez que tienen el modelo funcionando, digamos, copian, lo hacen para condición 1, copian y lo hacen para condición 3. Y en la otra parte del ejercicio es tomar el mismo ejemplo y simularlo, pero en vez de con el hidrograma del Servicio de Conservación de Suelos, con el hidrograma de Clark, que como les explicaba o les repetía hoy Rodolfo, a diferencia del Servicio de Conservación de Suelos, tiene 2 parámetros, entonces va a tener en cuenta, digamos, un poco más las características de la cuenca para generar ese hidrograma. Entonces, lo que pueden hacer es hacer una copia de esto, lo guardan, pónganle que les copie todo porque si no por ahí les hace problema, le ponen tp2. Bueno, cada uno le pongan el nombre que quieren, yo voy, digamos, tratando de mantener un orden. Siempre recuerden guardarlos en carpetas locales porque si no les hace problema cuando las rutas son muy largas. No pongan caracteres especiales ni símbolos especiales en los nombres y no dejen espacios en lo posible. Bueno, entonces hacen una copia y en la copia, ahora cuando vayan a las características de las cuencas, en vez del el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos, van a usar el de Clark. Acá les va a decir que va a cambiar el tipo de hidrograma y que van a perder los datos del cómputo. Le ponen que sí, o como hicimos ayer, desde Transform, Change Method, y le cambian por el hidrograma de Clark. Lo cambian y ahora van a ingresar los parámetros. Entonces van a Transform, Clark Unit, hidrograma. Y ahí van a tener que ingresar estos dos parámetros para las dos subcuencas. ¿No me está tomando? Bueno, para las dos subcuencas los van a tener que ingresar, que es Río Verde y Río Lobo. Van a ingresar... no, esto no me está tomando bien el de... Acá no me tomó... Acá, ahí está. Transform All Elements. Entonces, ¿qué van a ingresar ustedes? El tiempo de concentración en horas y el coeficiente de almacenamiento. ¿Qué pasa? Ustedes no tienen esos datos directamente. Entonces, lo que van a hacer es van a tomar los datos de... el coeficiente de almacenamiento es ese valor de R que les mencionaba Rodolfo, que es el R de Clark que se llama. Ustedes en la consigna, a ver qué abro. No, este no es este. Perdón, acá. En la consigna tienen los valores de lambda y los valores del tiempo de concentración en función, ustedes saben que el TLAC que se les da para cada una de estas cuencas es 0,6 del tiempo de concentración. Entonces van a determinar el tiempo de concentración como ese lag dividido 0,6 y ese valor es el que van a ingresar en este primer campo, digamos. Vamos a poner cualquier cosa, eso ustedes después lo calculan. Ponerle que yo le pongo 5.5 y 7.5. Eso lo tienen que calcular, yo no les voy a dar los datos para que ustedes lo hagan.
Y después, a partir de la relación entre el lambda y el R de Clark, que esa relación está acá. A ver, un segundo, ya llego. A partir de esta relación, que es lambda es igual al R de Clark dividido el tiempo de concentración más R, con esa relación, como a ustedes se le da como dato el lambda, me quedaron en dos. Ustedes tienen dato el lambda y ya calcularon el tiempo de concentración a partir del lag que tenían como dato. Entonces, con esos dos datos van a despejar el R de Clark a partir de esta formulita. Eso les va a dar un valor que van a tener que calcular para cada una de las cuencas. Entonces, ponerle, yo les ingreso acá un valor cualquiera, 1 y 2,5. Yo ingreso un valor cualquiera como para aplicarlo y poder computarlo. Esos son todos los datos que van a tener que cambiar. Lo computan y van a obtener nuevos resultados. En la consigna se les pide que hagan esto para un valor de lambda de 0,25, de 0,5 y 0,75. Entonces, lo que van a tener que hacer es determinar el R de Clark para un lambda de 0,25, 0,5 y 0,75. El tiempo de concentración va a ser el mismo porque es una característica de la cuenca y no tanto tiene que ver con el hidrograma que vamos a usar. Pero el tiempo de concentración va a ser el mismo para las tres simulaciones y el R de Clark va a depender de este valor de lambda que vamos adoptando, que tenía que ver un poco con la forma del hidrograma, que depende de la cuenca, que es lo que les explicaba hoy Rodolfo. Entonces ustedes después van a calcular los caudales para los distintos valores de lambda, van a calcular las pérdidas el porcentaje de escorrentía para los distintos valores del CN y van a sacar conclusiones respecto de eso, a ver cómo influyen esas características o parámetros en los resultados que ustedes van obteniendo. Y en cuanto a los resultados, que por ahí ayer los vimos medio rápido, ustedes tienen para cada cuenca, o sea, así como nosotros generamos elementos, componentes, que van a ser cada una de las subcuencas y la confluencia, para cada uno de esos elementos nosotros podemos sacar resultados individualmente. O sea, en este gráfico nos representa el hidrograma de salida de la cuenca de Río Verde para esa simulación, que en este caso es con el hidrograma de Clark y con el lambda 0,25. Recuerden que estos valores son falsos porque yo no calculé los valores, puse unos al azar como para correr la simulación para que ustedes después saquen sus propios valores. Les va a dar esta tabla resumen, que esta tabla les representa el caudal pico a la salida de la cuenca, el volumen de precipitación, el volumen de pérdida, digamos, el exceso de precipitación, o sea, la diferencia, el volumen de escorrentía directa, el flujo base, que en este caso nosotros no estamos simulando flujo base, por eso es 0, y el total de descarga, que como no hay flujo base es el mismo. Y en esta tabla les va dando los valores de precipitación, pérdida, exceso de precipitación, que no me sale, flujo directo, flujo base y el flujo total, o sea, el caudal total que sale en la cuenca, cuánto corresponde a escorrentía directa y cuánto corresponde a flujo base. Y ahí eso va durante todo el periodo de simulación, digamos. Yo le puse desde las 23 horas del 31 de diciembre a las 23 horas del 1 de enero. Fíjense que acá yo lo podría cortar antes, pero sí es importante que ustedes gráficamente vean el hidrograma completo, digamos, que llega hasta el final y baja. Yo acá lo podría cortar a las 3 de la tarde, digamos. Por ejemplo, a las 3 de la tarde yo ya no tengo hidrograma, pero si yo me lo corto a las 9, digo, bueno, la lluvia duró 5 horas, le pongo el doble, corté un pedazo del hidrograma. Entonces eso tenganlo en cuenta, que por ahí no tengan una lluvia y que lo corten cuando todavía no llegaron al pico y bajaron, digamos. O sea, en general, por lo menos en las cuencas, digamos, en las subcuencas, se van a dar cuenta muy fácil que si está el hidrograma completo representado.
Ya las confluencias no tienen esa forma tan, bueno, en este caso sí, porque son dos cuencas que llegan a un punto y se unen, pero por ahí empieza a ser la forma un poco más compleja, pero tengan en cuenta de verificar que esté representado completamente el hidrograma. Y bueno, después con esos valores pueden ir sacando las diferencias, que es lo que se les está pidiendo acá, en cuanto al porcentaje de escorrentía, los distintos caudales para los distintos valores del lambda, y van a ver cómo afectan eso y van a tener que hacer un pequeño informe con eso. No sé si queda claro, si tienen alguna duda de esto. En sí es más para que este primer práctico, es para familiarizarse con el programa y para que empiecen a entender lo que hace, cómo lo hace y qué resultados están obteniendo y cómo afectan los distintos parámetros a los caudales o los resultados o las pérdidas que ustedes están calculando. Sí, por otro lado, el tema es que analicen los distintos programas que ustedes obtengan y vean las diferencias importantes que van a tener, por ejemplo, variando la condición de humedad antecedente, con la misma cuenca, la misma tormenta, cómo varía de forma muy importante, digamos, el caudal que ustedes obtienen. Claro, ahí van a ver. Si yo aplico otro hidrograma, disculpa Andrea, Sí. yo puedo aplicar el hidrograma unitario de conservación del suelo y otra persona aplica otro hidrograma y también van a tener resultados totalmente distintos. Entonces, el tema es saber cuál es el caudal que produce esa tormenta para esa cuenca, y si yo no tengo datos calibrados de esa cuenca, es muy difícil saberlo. Digamos. Es un poco lo que queremos que vean. Ahí van a tener 3 resultados con un mismo modelo cambiando la condición antecedente, y van a tener 3 resultados con otro modelo hidrológico cambiando el lambda. O sea, como van a ver por ahí cómo influye un parámetro manteniendo todo el resto igual en los resultados. Y bueno, justamente eso que dice Rodolfo, que por ahí en eso va la experiencia, porque no son valores por ahí. Por ejemplo, con la condición de antecedente 2 es una condición de diseño, pero el valor de lambda a adoptar no es algo que esté tan estandarizado o sea tan fácil de determinar. Entonces, por ahí un poco ver eso de justamente de que no es una ciencia exacta esto, digamos. Sí, siempre que hablamos de hidrología y tenemos que hablar de modelos calibrados. El problema es que nosotros, por ahí nuestras cuencas no tenemos mediciones, entonces tenemos que hablar de modelos que son muy arbitrarios, digamos, las decisiones que toma el que diseña el modelo. Digamos. No es que un programa yo aplico y me va a darle el caudal así, porque sí, digamos, estamos tratando de representar lo que pasa en la realidad. Y la única forma de hacerlo bien es poder calibrar un modelo con datos medidos. Yo algunas cositas que le quería comentar, no sé si vos querés, si tenés 4.2, Andrea, ahí, abrilo ahí. No sé si tenés el diagrama de Clara ahí. Sí. En cuanto a la entrada de datos. Cuando en la entrada de datos, y ahí dice abajo, a ver si lo encuentro acá. Y si te paras una de las subcuencas, en transformación dice time area método. Default. Es el 4.2, el 3.2 no tiene eso. Entonces, por defecto, aplica la ecuación esa del histograma área-tiempo del servicio de conservación de suelo. Si yo tengo mi cuenca y quiero hacerlo, porque mi cuenca tiene una forma rara, por ejemplo, una forma bien de pera, entonces digo, no, esta es una cuenca media rara, voy a hacer mi histograma área-tiempo y lo puedo cargar ahí por default, ahí donde en vez de decir default, toco ahí a la derecha y pongo curva de porcentaje. Entonces me va a pedir que entre una curva y la relacione ahí con el nombre de la curva que creo. Entonces me tengo que ir a componentes, arriba, y ahí Data Manager, y tengo que buscar curva de porcentaje. Porcentaje, curva al medio, al final. Ahí está. Está. Y bueno, ahí se crea una curva, que lo pongo al nombre que quiero. Después ese nombre lo tengo que referenciar. Y bueno, eso me aparece abajo. Data, que antes no lo tenía, y ahí me aparece una curva de porcentaje. Y si yo la abro, la puedo llenar.
tengo una tablita. Lo único que me dice esa tablita, no, en la tabla, Andrea, que tenés, Sí, tabla ahí. ¿No tenés ahí el porcentaje o no? sí, no sé si se ve. Porcentaje, dice, claro. Entonces voy poniendo porcentaje, por ejemplo, 5% del tiempo, 10% del tiempo. El gráfico ese del histograma área-tiempo y ahí le pongo para 5% del tiempo cuánto es el porcentaje en la columna de la derecha de la superficie de la cuenca que aporta para el 5% del tiempo de concentración y así sucesivamente. Y eso es lo que hago. Tengo que llegar al tiempo, al 100% del tiempo de concentración a la izquierda y al 100% del área a la derecha. Y después lo referencio y yo tengo mi histograma área-tiempo que lo hice con datos de medición. Eso sería algo más preciso que nadie hace, digamos, en la práctica nadie se toma ese trabajo, pero puede ser que tengamos algún problema de error con las aproximaciones que vamos teniendo. Esto para mostrarles una de las aproximaciones que estamos teniendo con una curva que nos dijeron que aplicamos esa curva. Ahora, si se corresponde a la realidad de nuestra cuenca, es otra cosa, ¿no? Y otra cosita que les quería comentar, que en cuanto al procedimiento, digamos, o de organización, digamos, Andrea, dijiste que copiabas el modelo y lo ponía con otro nombre. También yo lo que puedo hacer es copiar dentro de ese mismo modelo que tengo. Si yo voy a trabajar con distintos, y le voy variando datos a la cuenca, pero voy a mantener el modelo meteorológico y el modelo la tormenta, puedo copiar esa cuenca con otro nombre. Ese Bacín 1 lo puedo copiar y le pongo, por ejemplo, Bacín 1, condición 2, Bacín 1, condición 2 del CN. Entonces, tengo todo en un solo modelo. Que son distintas formas de organizarse. Después, cuando yo vaya a computar, en la pestaña de abajo, ahí en medio, tengo que crear un cómputo para ese. Ahora voy a tener dos cuencas, entonces tengo que elegir primero con la cuenca 1, después con la cuenca 2 que armé y así sucesivamente distintas simulaciones, digamos. Y después le tengo que hacer correr a todas. Entonces tengo que trabajar en forma organizada y saber, digamos, que, por ejemplo, la corrida 1 la hice para condición 2, la corrida 2, le puedo poner ya el nombre. La corrida 2 la hago para condición CN1, la corrida 3 la hago para condición CN3 y así sucesivamente, digamos. Son distintas formas de organizarse, digamos. Porque cuando uno tiene muchas corridas, por ahí se pierde, digamos, tiene muchos programas, además. Eso vean ustedes, digamos, cómo les conviene, ¿no? Sí, sean claros para identificar cada una de las corridas, digamos, porque después cuando tienen que crear los modelos meteorológicos, eh, digamos, ahí, digamos, que no les generen problema. Y bueno, recuerden que tienen que incluir las nuevas subcuencas acá. Si lo hacen todo en el mismo, en el MET van a tener que incluir las nuevas subcuencas. Tiene que incluirlo, sí. La tiene que incluir en el MET. Cada vez que crean uno, tiene que crear otro MET. Tienen que crear una cuenca y una copia del MET. Y el MET tiene que vincularlo con las cuencas nuevas que crear. Si no, no le va a andar. Sí. Que por ahí, por eso, digamos, depende de lo que estén haciendo. A veces depende si están trabajando cosas distintas, a veces es mejor tenerlo todo en un mismo archivo y a veces independizarlo para evitar confusiones. Eso, bueno, eso depende de la organización de cada uno, lo que les sea más cómodo. Lo van a ir manejando, digamos. Bueno. Sí, acá cuando ustedes van creando los distintos comput, que puede ser que, por ejemplo, pueden tener distintos pluviógrafos y tienen que probar porque son de distintas recurrencias de los hietogramas, entonces hacen un MET para una recurrencia, otro MET para otra recurrencia y los cargan todos o sea, tienen un pluviómetro con la lluvia para una recurrencia de 2 años, otro para la de 5 y otro para la de 10. Entonces van a tener los mismos datos de la cuenca, los mismos datos de transformación de pérdida, pero van a tener un MET para recurrencia 5 años, un MET para recurrencia 10 años, un MET para recurrencia 20 años o lo que sea. Y van a tener que generar un cómputo con los datos de las cuencas
el pluviómetro, los datos de precipitación que van a estar en ese MET1 y bueno, todos los demás datos conjuntos van a crear un RAN. Y después van a tener que crear otro con el MET2, digamos, que es para otra recurrencia, los datos, y así sucesivamente. O sea, por ahí, cuando son esos los casos, es mucho más cómodo trabajar en un mismo archivo porque ya tienen todos los datos cargados, digamos, y pueden comparar fácil los resultados, digamos. A veces, cuando tienen otras situaciones, es más práctico separarlos en archivos diferentes, digamos. Eso es, pero sí es importante en cualquier caso ser ordenado. Recuerden el tema de los nombres, de no incluir caracteres especiales ni hacer rutas muy largas, porque eso no le sirve mucho al programa para encontrarlo. Ahí hay después una pavada, pero en el 4.2, si tienen muchos RAN, le pueden poner múltiple compute y los seleccionan todos y los van corriendo todos solos. Entonces, se corren los dos, uno a continuación del otro. Ahí me dio un error porque como no terminé de configurar, me quedaron cosas sin valores, digamos. Pero eso es fácil cuando tienen muchas simulaciones, le ponen computar a todas o a las que quieren, digamos. Si cambiaron el dato en una y la quieren recomputar solamente a esa, seleccionan solamente esa. No sé si hay alguna duda, si quedó más o menos claro. Esto igual es la primer parte del trabajo práctico que pueden ir haciendo. La semana que viene vamos a ver la otra parte. Bueno, yo creo que por hoy me parece, Andrea, suficiente. Por ahí seguimos la semana que viene con la otra parte. Yo quería avanzar un poquito más con la teoría, pero ya estamos medio tarde. La semana que viene vamos a terminar con este práctico, vamos a avanzar un poco más con este tema 2 de la presentación. Bueno, gente, no sé si no hay otra consulta. Yo por el momento no. Después que pruebe a ver si corre el programa, si me tira algún error la clase que viene. Sí, si no, en la semana, si tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo, digamos, no hay problema. Sí, no hay problema. Para alguna captura de lo que les sale y vemos si los podemos ayudar así por mail. Bueno, gracias. Bueno, gente, entonces nos despedimos, que tengan un